Jóvenes, un gusto. Hoy vamos a explicar rápidamente los temas de física que nos hacían falta. En este caso es el tema de energía. Como ustedes pueden ver, aquí les coloqué un extracto de su libro de lo que es la energía. Para ver teóricamente lo que es. Dice, la energía puede considerarse algo que es posible convertir en trabajo. Ese sería el concepto básico. Sin embargo, sigamos leyendo. Cuando decimos que un objeto tiene energía, significa que es capaz de ejercer una fuerza sobre otro objeto para realizar un trabajo sobre él. Por el contrario, si realizamos un trabajo sobre un objeto, ¿sí?, le hemos proporcionado a este una energía igual al trabajo realizado. Y aquí nos indica que las unidades de energía son las mismas que las del trabajo. Para el sistema internacional está en Joule y para el sistema inglés está en libra-pie. Y aquí están los tipos de energía que nosotros vamos a ver. Tenemos la energía cinética, que se representa por la variable K mayúscula. Dice que es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que nosotros vayamos a tener movimiento, ¿sí?, y un trabajo debido a ese movimiento, vamos a tener una energía cinética. Cuando digamos que vamos a una cierta velocidad, ¿sí?, de un punto A a un punto B, o que recorremos una cierta distancia, vamos a tener una energía cinética. Y la energía potencial, representada por U mayúscula, dice que es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o condición. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo estoy en un segundo nivel, quiero dejar caer una bola de boliche a 4 metros de altura, la energía potencial que va a tener ese objeto, ¿sí?, en este caso, no es por el movimiento que tenga, sino se debe a la altura, ¿sí?, que es un factor importante en la energía potencial. Y vamos a ver lo que dice su libro respecto a, y unos ejemplos. Como ustedes pueden ver, aquí está energía, aquí está la definición que yo les presenté. Sí, aquí están unos ejemplos, pero vamos a pasar a los ejemplos más significativos. Hay algo muy importante. Nosotros, para definir nuestra energía cinética, debemos entender que esta se debe a un movimiento. Si se dan cuenta, aquí nos están dando una fórmula. Sí, esta es la fórmula de la fuerza. Si se recuerdan, fuerza es igual a masa por aceleración. Al despejar la aceleración vamos a tener que va a ser igual a la fuerza dividido la masa. Pero aquí dice, para poder encontrar nosotros nuestra energía cinética, vamos a hacer uso de esta fórmula. ¿Sí? Esa ustedes la vieron en el capítulo 5, en MRU-B, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y en ese caso nosotros encontramos que al multiplicar 2 veces la aceleración por la distancia, vamos a obtener la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Si nosotros despejamos la aceleración, en este caso, de esta parte, pasamos todo a este lado, obtenemos que la aceleración, y eso ustedes ya lo han visto, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo eso dividido 2 veces la distancia que estoy recorriendo. En este caso, ¿para qué hicimos esto? Para poder nosotros encontrar nuestra energía cinética. ¿Cómo? Sustituyendo lo que vale mi aceleración en mi fórmula de la aceleración que está aquí representada por la fuerza dividido la masa. Si nosotros sustituimos todo esto en donde va la aceleración, obtenemos lo siguiente. La fuerza dividido la masa, que es lo mismo que está acá, va a ser igual a mi aceleración. Pero ¿cuánto vale mi aceleración? Mi aceleración vale la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces por la distancia. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿sí? Nosotros ya hemos visto que para realizar trabajo debemos desplazarnos una cierta distancia, pero en este caso aquí ya estamos involucrando tanto velocidad inicial y velocidad final, ¿sí? Al hacer nosotros el despeje, ¿sí?, sabemos que esta masa pasa a multiplicar todo lo que está en el numerador, tanto a la velocidad final como a la velocidad inicial, y este 2x, o sea, 2 veces la distancia, como aquí aparece como un denominador común, podemos separar cada uno de los factores de arriba con el factor de abajo, así como se muestra acá. 1 medio
de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la fuerza por la distancia. Si se dan cuenta, esta X de la distancia la pasamos acá, ¿sí? Nosotros sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, eso lo vimos anteriormente, y al inicio nosotros vimos que las dimensionales de trabajo van a ser las mismas que de la energía. Entonces, en ese caso, nosotros obtenemos que nuestra energía cinética se va a dar por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, nos pueden dar un ejemplo en donde solo nos den una masa y una velocidad, o nos pueden dar un ejemplo en donde nos digan cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad inicial. En ese caso, pues utilizaríamos esta fórmula de acá. Sí, aquí está lo que acabamos de ver. Sí, el trabajo dice que es una fuerza externa resultante ejercida sobre un cuerpo que es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. O sea, siempre que nosotros hagamos un trabajo a una determinada velocidad, vamos a tener el resultado de la energía. Y aquí tenemos un ejemplo, dice el ejemplo 8.3, dice, calcule la energía cinética, ¿sí? O sea, calcule el valor de K de un mazo, o sea, es un como martillo grande, de 4 kilogramos. Sabemos que kilogramos es la dimensional de masa. Dice, en el instante en que su velocidad es de 24 metros sobre segundo. Y aquí mismo nos dan la solución. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Nos están pidiendo la energía cinética, este valor de K. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Nos están pidiendo la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? Nosotros la vimos acá, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí no me están dando velocidad inicial, no me están dando velocidad final, simple y sencillamente me están preguntando cuál va a ser la energía en este instante, en que la velocidad es 24 metros sobre segundo, o sea, en un preciso instante, ¿sí? Y en este caso solo sustituimos los valores. Un medio por la masa sabemos que son los 4 kilogramos, los vamos a multiplicar por la velocidad al cuadrado. La velocidad es 24 metros sobre segundo. Es muy importante que esta velocidad la metamos en paréntesis y todo lo que está en el paréntesis va a ir elevado al cuadrado, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, si solo colocamos el cuadrado sobre la S de segundos, vamos a obtener una aceleración, pero eso no es lo que nosotros estamos buscando y no es manera correcta de hacerlo, ¿sí? Por eso el valor de la velocidad, o sea, todo 24 metros sobre segundo, tiene que ir dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo elevamos al cuadrado. Hacemos las multiplicaciones, divisiones, sumas o restas que nos correspondan. En este caso únicamente son multiplicaciones 1 por 4 kilogramos por 24 metros sobre segundo. Este va a estar elevado al cuadrado dividido 2. Eso nos va a dar 1150 joules. Esa es la cantidad de energía cinética. ¿Por qué? Porque me están diciendo que se está moviendo este mazo a una cierta velocidad. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo 8.4 dice, calcula la energía cinética, nuevamente nos están preguntando acá, de un automóvil B de 3.200 libras. Si yo veo que aquí está en libras, dice que viaja a 60 millas por hora y esas 60 millas por hora, si yo las convierto a pies por segundo, dice que voy a obtener 88 pies sobre segundo. Yo me puedo dar cuenta que este sistema ya no es el sistema internacional, es el sistema inglés. En el sistema inglés recordemos que la dimensional de fuerza va a ser la libra. La dimensional de masa recordemos que es el slug. ¿Sí? En este caso, la fuerza recordemos que es lo mismo que decir el peso, ¿sí? Un automóvil de 3.200 libras, ese es mi peso, ¿sí? Dice que viaja a 60 millas por hora y que eso es equivalente a 88 pies sobre segundo, ¿sí? Entonces, si recordamos, aquí se los colocan también, dice, debemos dividir entre la gravedad para hallar la masa. O sea, el peso que nos dieron, las 3.200 libras, las tenemos que dividir dentro de la gravedad en el sistema inglés. Entonces vamos a ver aquí la solución. Dice que para encontrar mi energía cinética, yo utilizo la misma fórmula, porque aquí no me están dando una velocidad inicial ni una velocidad final. Entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de ¿cuánto es mi masa? No la conozco porque me están dando la fuerza, pero la puedo encontrar. La fuerza es el peso, ¿sí? El peso de mi automóvil dividido la gravedad. Y eso
lo vamos a multiplicar por la velocidad que nos den elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos 1/2, ¿sí? Dividimos las 3.200 libras por la gravedad en el sistema inglés, que es 32 pies sobre segundo. Aquí vemos algo importante. ¿Por qué aquí no utilicé esta velocidad de 60 millas por hora? Porque mi gravedad me la están dando en pies sobre segundo al cuadrado. Necesito trabajar con dimensionales que sean muy similares, ¿sí? Entonces, por eso es que se convierte en esas 60 millas por hora a pies sobre segundo, para poder trabajar con mi gravedad que está en pies sobre segundo al cuadrado. Esta velocidad, si se dan cuenta, está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces ese 88 va a ser elevado al cuadrado, ¿sí? Hacemos la multiplicación, 1/2 por la división de 3.200 libras dentro de 32 pies sobre segundo, y eso lo vamos a multiplicar por el resultado de 88 al cuadrado, que es la velocidad de los 88 pies sobre segundo. Aquí nos están dando algo muy importante, ¿sí? 3.87 por 10 a la 5 libras pies. Empecemos aquí. Las libras pies son las dimensionales, si se recuerdan, de trabajo para el sistema inglés, pero vimos teóricamente que es la misma dimensional para la energía, ¿sí? ¿Y por qué aquí está 3.87 por 10 a la 5? Esto es notación científica, jóvenes. Entonces, si nosotros tenemos un 10 a la 5, quiere decir que donde está el punto decimal, vamos a correr tantas veces, en este caso son 5, a la derecha, para encontrar el número correcto el número exacto, que no sea notación científica. Entonces este 3 puntos lo corremos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ese sería mi resultado. Si ustedes se dan cuenta, al nosotros correr 5 espacios a la derecha, ¿se recuerdan? Vamos agregando un 0 por cada espacio, ¿sí? Nuestros resultados serían 387,000 libras pie, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado para este ejemplo. Y aquí tenemos otro ejemplo, solo que en este caso debemos de tener cuidado. Aquí nos están dando... nos están preguntando, dice, ¿qué fuerza media, o sea, qué F es necesaria para detener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros sobre segundo y penetra un trozo de madera a una distancia de 12 centímetros? Entonces, algo muy importante. Aquí podemos ver que sí ya vamos a involucrar tanto velocidad inicial como velocidad final. ¿Por qué? Porque me están preguntando qué fuerza va a ser necesaria para detener, ¿sí?, una bala, y me dicen que la bala viaja a 260 metros sobre segundo. Entonces, mi velocidad inicial va a ser 260 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál será mi velocidad final? Si aquí me están diciendo que necesito detener esa bala, entonces voy a medir voy a hacer la medición cuando mi bala esté detenida, o sea, cuando esté a 0 metros sobre segundo, ¿sí? Que no va a haber ningún movimiento. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros empezamos a sustituir, aquí ya utilizamos esta fórmula, ¿sí? La fuerza por la distancia va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero ¿cuál es mi velocidad final al cuadrado? Si yo quiero saber cuando está detenida mi bala, mi velocidad final va a ser 0, ¿sí? Entonces sabemos que todo número que sea multiplicado por 0 me va a dar como resultado 0, ¿sí? Y a eso le voy a restar 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Cuando nosotros quitamos esta parte de la ecuación, porque aquí mi resultado va a ser 0, vamos a obtener lo siguiente. Mi fuerza por mi distancia va a ser igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, me están preguntando qué fuerza media va a ser necesaria para detenerlo. Y me están dando que la bala penetra en el trozo de madera a una distancia de 12 centímetros. ¿Sí? Entonces, la distancia que va a recorrer mi bala es desde que entra al trozo de madera
hasta que se detiene dentro del trozo de madera. Dice que para eso recorre 12 centímetros. Entonces, esta X que yo tengo aquí multiplicando va a pasar a dividir a todo lo que tengo de este lado del paréntesis. ¿Cómo así? Este menos 1/2 se convierte en menos la masa por la velocidad. Aquí el libro tiene un error, porque es velocidad final al cuadrado, tienen ellos acá, pero recordemos que es la velocidad inicial, porque mi velocidad final, o sea, cuando lo detenga, va a ser 0. Entonces, aquí está equivocado, no es velocidad final, sino velocidad inicial. Y las cantidades son las siguientes. Si yo tengo metros sobre segundo, tengo centímetros, lo más fácil y más conveniente es convertir estos 12 centímetros a metros. Y esta masa que yo tengo de gramos, recordemos que lo más común para nosotros utilizar es el kilogramo. Entonces hacemos las conversiones y aquí las podemos ver. La masa de 16 gramos va a ser equivalente, y aquí ustedes tienen que hacer una conversión de 0.16 kilogramos, ¿sí? Y los 12 centímetros los pasamos a metros, dice que eso es equivalente a 0.12 metros. Como pueden ver, lo que yo les decía, aquí les está dando velocidad inicial de 200 metros sobre segundo, ¿sí? Pero aquí el libro cometió el error de colocar velocidad final, ¿sí? Pero aquí es la velocidad inicial, no se vayan a confundir con eso. Por eso hicimos este despeje, ¿sí? Entonces, sustituyendo los valores en mi ecuación, mi signo que obtuve acá lo voy a mantener, y es lógico. ¿Por qué? Porque la fuerza que voy a necesitar para detener esa bala tiene que ir, como ustedes ven, mi fuerza va hacia acá para detener la bala. Entonces, si mi fuerza va contraria a mi movimiento, recuérdense que aprendimos que en ese caso la fuerza será negativa. ¿Por qué? Por lo general, la fuerza cuando va a favor del movimiento va a ser positiva, y cuando va en contra del movimiento va a ser negativa. Sustituyendo la masa que obtuvimos acá de 0.016 kilogramos por la velocidad inicial al cuadrado, todo esto, dividido 2 veces la distancia, 2 por la distancia que es 0.12 metros. Al hacer esta operación, ustedes lo pueden realizar en casa, les va a dar una fuerza de menos 4.510 newton. O sea, necesito una fuerza de 4.510 newton en sentido contrario a mi movimiento. Eso es lo que significa este signo menos, ¿sí? Que mi fuerza va a ir en sentido contrario a mi movimiento. ¿Por qué? Porque aquí me están pidiendo saber qué fuerza voy a necesitar para detener esa bala. Entonces, si nosotros vemos, resumiendo, aquí nosotros tenemos las fórmulas de la energía cinética. Esas las voy a colocar yo en el Drive para que ustedes la puedan ver. Y dice acá una anotación que la energía cinética es la capacidad de realizar trabajo como resultado del movimiento. La energía cinética, la fuerza, la energía cinética, la fórmula general es esta, ¿sí? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y cuando ya nos dan a nosotros componentes de fuerza, de velocidad final y de velocidad inicial, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Entonces, eso sería para la energía cinética. Ahora, vamos con la energía potencial. Dice la energía potencial es la energía que almacena un objeto y que depende de su posición con respecto a los demás objetos. Y aquí están las fórmulas. Si nos damos cuenta, el trabajo va a ser igual al peso por la altura, y eso va a ser igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, dijimos que la energía va a ser igual a ese trabajo, ¿sí? A una cierta altura, la energía potencial. Entonces, si nosotros vamos a verificar nuestra energía potencial, aquí vamos a poder ver este ejemplo, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que mi energía potencial, mi objeto va a estar ubicado sobre esta parte, ¿sí? De esta viga. Yo lo empiezo a elevar, y al llegar al punto en donde se detiene, en este punto voy a tener una energía potencial debido a mi altura, ¿sí? Cuando yo lo deje caer, aquí ya mi energía potencial ya no va a existir porque llegó al punto de altura 0. Entonces, vamos a ver nosotros un ejemplo. Dice acá,
Una caja de herramientas de 1.2 kilogramos se halla a 2 metros por encima de una mesa, ¿sí? Y la mesa se encuentra a 80 centímetros del piso. Dice, dice determina la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa, o sea, cuando tengo 2 metros de altura respecto a la caja de la mesa y respecto al piso. Y aquí dice que la mesa está por encima del piso 80 centímetros. Entonces, para tener claro, el segundo inciso, nosotros debemos de sumar esas alturas para saber cuál es mi altura total. Entonces, aquí vamos a hacer el primer inciso. Dice, determina la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa. Y a esa parte nosotros dice que tenemos 2 metros de altura. Hacemos la sustitución, la energía potencial es igual a la masa, aquí la tenemos, de 1.2 kilogramos, por la gravedad. Sabemos que en el sistema internacional la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la vamos a multiplicar por la altura que me están dando. Primero me están preguntando la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa. ¿Cuánto tengo ahí de altura? 2 metros. Lo coloco acá. Realizo la operación de la multiplicación que está acá y mi resultado de energía potencial, ¿sí?, va a ser 23.5 joules. Esa va a ser la energía potencial que tiene mi caja respecto a los 2 metros que está sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué sucede con el siguiente inciso? Me pregunta, y calcule esa energía respecto al piso, pero dice aquí algo muy importante. Primero mi caja va a estar ubicada, ¿sí?, a una cierta altura. Permítanme, vamos a ver si logro colocar aquí una imagen. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartirles esta pantalla, ¿sí? Entonces, dice que... Ahí está. Yo tengo... Dice que yo tengo una caja de herramientas a una cierta altura, ¿sí? Y yo voy a tener aquí una mesa, ¿sí? Aquí está mi mesa, aunque no esté tan bonita. Tiene una pata golpeada. Y dice que mi altura de aquí, de esta parte, hacia esta parte de mi mesa, ¿sí? O sea, mi altura va a ser de 2 metros. Y aquí está mi piso, ¿sí? Y dice que la mesa está 80 centímetros, ¿sí? O 0.8 metros sobre el piso. Entonces, ¿qué sucede para el segundo inciso? Me están preguntando qué energía potencial voy a tener de mi caja respecto al piso. Si sé que de mi caja respecto a la mesa voy a tener 2 metros y mi mesa respecto al piso tiene 0.8 metros, yo voy a tener que esta altura total va a ser la suma de estas dos alturas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, aquí se encuentra de esa manera. La energía potencial va a ser igual a la masa que por la gravedad, ¿sí? Por la altura, pero la altura ya dijimos que es la suma de esas dos. Aquí sustituimos los valores, el 1.2 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo, por los 2.8 metros y veo que mi energía potencial va a ser de 32.9 joules. Si comparamos, ¿sí?, a más altura, aquí tengo 2.8 metros y aquí tengo solo 2 metros. Pero a mayor altura, ¿sí?, mayor energía potencial. 32.9 es mayor que 23.5 joules. Entonces, la conclusión a la que llegamos es esta. Mientras tenemos más altura, ¿sí?, nosotros vamos a tener más energía potencial.
Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Dice acá, una unidad comercial de aire acondicionado de 300 kilogramos. Vemos que me están dando masa. Es elevada por medio de la cadena de un montacargas hasta que su energía potencial es de 26 kilojoules. Recordemos que kilo significa 1000, ¿sí? Esos indicativos, pues ustedes ya los deben de saber. Kilo, mega, hecta, hecto, hepto, o sea, todas esas. Nano, o sea, mili, todos esos se los tienen que saber o lo pueden buscar ustedes y verificar cuánto es su equivalencia. Dice la energía potencial es de 26 kilojoules con relación al piso. Dice, ¿cuál será la altura arriba de este? Permítanme. Bueno, aquí ya me están dando mi energía potencial, ¿sí? Y me están dando una masa. Lo que me hace falta saber es mi altura. Entonces, yo tengo esta variable, la gravedad también la tengo porque la sé, ¿sí? 9.8 metros sobre segundo, pero me están preguntando mi altura. En este caso, solamente hago el despeje. La altura va a ser igual a la energía potencial, que va a ser dividida al despejar, va a ser dividida por la masa por la gravedad. Sustituimos esos 26,000 joules, porque son 26 kilojoules, esos 26,000 joules van a ser sustituidos por, van a ser divididos por la masa de 300 kilogramos, que a su vez va a estar multiplicada por 9.8 metros sobre segundo. Eso como resultado me va a dar 8.84 metros. Entonces nosotros podemos determinar diferentes valores despejando nuestras fórmulas. Y por el momento vamos a dejar aquí este video. Vamos a continuar con los siguientes temas en otro video para que ustedes puedan verlos de manera más sencilla. Vamos a dejar de compartir, entonces vamos a terminar la grabación y queda entonces el tema de energía cinética y energía potencial en este video.